9 con 5 minutos, ahora sí formalmente empezamos Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estuvo todo? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también a la gente que se va sumando, a todos los que están del otro lado. Muchísimas gracias por la compañía, por estar atentos allí a la señal de C9N. Asimismo, ya hablamos después de otros temas, tenemos mucho en la agenda, pero hoy decía Fernanda recién, hubo un hecho que marcó un poco el día hoy en cuanto a lo informativo. Es así, hace referencia a esta conferencia de prensa del Ministerio Público, los agentes fiscales que investigan y que dan seguimiento a los avances también de la causa en torno al magnicidio del exfiscal Marcelo Pecci. Hoy salieron a hablar y en resumen, Diego, ¿qué podemos decir de esta conferencia? Fue larga, no se dijo mucho así puntual, que creo es lo que espera la gente. Sobre todo porque Colombia nos forzó a, no sé, a una velocidad que no tenemos habitualmente en la justicia paraguaya. Sí. Colombia, bueno, hoy de vuelta se conoció una sentencia, hace minutos nada más. Colombia terminó el caso a menos de 2 años. Por lo menos de la parte material del hecho. Con las condenas, claro, completito el caso. Claro. No le dieron chance a las chicanas, o sea, fueron directo al tema, puede ser otro proceso, lo que sea, pero es triste ver que nosotros estamos tan atrasados en la parte que nos toca a nosotros. Y da la sensación de que se buscan excusas. Y pesa todo eso, Diego, Sí. Perdón que te interrumpa. No, por favor. Pero pesa todo eso que decís y pesa todo el avance que tuvo la causa en Colombia. ¿Qué fue lo que hoy más se reiteró? Y pareciera que se echaba toda la carga de responsabilidad a que Colombia es el país que por razones internas de su propio Ministerio Público, de su propia Fiscalía... Algunos cambios, es la que no colabora con el lado paraguayo para esclarecer quién es el autor o los autores morales. Asimismo, también se conoció que hay un equipo de fiscales. Sí. Con detalles, se los presentó, se habló, pero no hubo información contundente en cuanto al avance, que a lo mejor es lo que esperábamos todos, ¿verdad? Por eso, casi todo el tiempo era, no, pero Colombia no nos pasa, no, Colombia no nos facilita, sí. No, es como que echarle la culpa de el compañerito que no quiere compartir la tarea, más o menos. Y lo otro que también genera mucha discusión es que ponen a la viuda del fiscal Pecci, sí, a Claudia Aguilera, en un lugar de responsabilidad, haciéndole responsable, por la reiteración del término, de la obstrucción de la investigación. Y creo que es un poco injusto, ¿verdad? Cuando menos. Atendiendo la situación y atendiendo que la Fiscalía tiene elementos, claro, para tener los materiales y todo lo que necesita. Herramientas de sobra tiene la Fiscalía. Técnicas legales de todo tipo para tener todos los materiales. Movimientos que no se dieron hasta que se movieron otros países, por ejemplo, sí, en torno al caso tan sonado del teléfono celular también. Pero queremos compartir parte de lo que fue la conferencia de prensa que hoy daban desde el Ministerio Público, encabezada por Emiliano Rola. Autoría material, instigador o complicidad, autoría inmediata, etcétera, son aspectos que necesariamente la justicia colombiana debe resolver. No puede decir hasta aquí nomás llegué. Y véanse ustedes en adelante, como se quiere hacer creer hoy, véanse la justicia paraguaya con el problema de la autoría intelectual. Vamos a suponer que descubramos el autor intelectual. ¿Lo juzgamos acá? ¿Cómo justificamos con aquello de la prohibición del doble juzgamiento? Para lo que tiene tradición. Por eso digo, hay muchas cuestiones, mucha tela que cortar aquí. No es lo mismo tener un hecho en el país que tener afuera. Entonces, comprensiblemente, el equipo de trabajo me consta de la amplitud y la insistencia que tienen. Casi en el día se resuelven los requerimientos, los pedidos, y se envía al exterior. Hay comunicaciones inclusive por sistema de esa videoconferencia. Entonces, esto es real, pero también tenemos dificultades reales. La esposa fue citada, los familiares todos están presentes. Estuvo conmigo mi ex colega, el doctor Francisco Pecci Manzoni, a quien le tengo mucho respeto y cariño. Lo conozco, la señora Maricel también suele estar presente. En la última reunión, la señora Claudia se excusó diciendo que tenía un problema y que no podía asistir. Una sola. A partir de ahí ella firmó la carta de exclusividad para Estados Unidos y Colombia. Tendrá sus motivaciones, no hago juicio de valor, respeto su sensibilidad, lo veo también con mucho cariño. Pero es la realidad, es lo que hay que decir.
Ahora, por último, en relación a lo dicho por Barcini, ¿va a tener que ser una convocatoria de Paraguay o comunicar a Colombia? Acá hay una carpeta de trabajo. Nosotros podemos hacer en ese caso directamente. Y en todo caso el resultado se le envía. Cuando un ciudadano, le pregunto a usted como experto en leyes, ¿verdad? Cuando un ciudadano tiene conocimiento sobre un hecho punible, ¿no debería de acción propia ir a hablar sobre eso? El deber de colaborar, el deber de testimoniar es la regla. Bueno. Ahí está, aparte. Bueno, varios puntos llamativos de la declaración. Entre ellas, cuando habla del doble juzgamiento. Sí. Los expertos, tengo entendido que esto está súper especificado en las normas internacionales de derecho de cómo se juegan las cosas cuando un crimen pasa en tal país, en tal otro. Creo que eso no debería ser una duda para el fiscal general del Estado. Como para decir, sí, está bien, tenemos, si llegamos a tener al autor intelectual, ¿qué hacemos con él? Pero ojalá tengamos ese problema, que esté identificado y no sepamos dónde juzgarlo. Pero que ya lo tengamos. No, en definitiva no. Lamentablemente. Y vamos a hablar del tema, y decía fuera de comenzar el programa, claro, hay reacciones jurídicas, hay muchos abogados opinando, pero también queremos saber las repercusiones políticas que tiene esto, porque en algún momento, si bien es cierto, habrá que ver el tema de voto, porque de esto se trata. Sí. Hay gente que habla incluso de una posibilidad de llevarlo a un juicio político al fiscal general, no sé si es prematuro o no, pero se rumorea por lo menos. Claro, pese a que no se tengan los votos, porque son bien conscientes. Hoy por hoy. Dicen ellos, y decía esta mañana Yolanda Paredes, por ejemplo, hay méritos, de que hay méritos para un juicio político, hay. Ahora, ellos son bien conscientes de que votos es evidentemente lo que no tienen, pero queremos ver un poquito cuál es el análisis o por lo menos lo que queda después de esto, porque no hay que dejar de lado, Diego, el hecho de que hoy por lo menos un sector del Senado, el sector de la oposición, quería convocar al fiscal general del Estado hoy ya para conocer por lo menos algunas respuestas en el caso Pecci ante el Congreso, cosa que no sucedió. Claro, porque justo apareció también la conferencia de prensa que estaba de hecho anunciada, pero también es cierto que estaba anunciado que lo quiere llevar al Senado para que dé explicaciones también a nuestros representantes. Es así, y queremos saludar ya a la senadora Celeste Amarilla para hablar justamente de todo lo que ha dejado esta jornada en torno al caso Pecci. Senadora, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por atendernos. Hola Fernanda, hola Diego, buenas noches a la audiencia. Sí, efectivamente esta conferencia de prensa nos dejó más dudas de las que teníamos y la absoluta certeza de que la Fiscalía acá no hizo nada. Se le dio tiempo, entiendo que por eso se postergó la audiencia que pedíamos para hoy, o quizás no, pero de todas maneras recién vamos a hacerla el miércoles. Él hoy podía explicar y lucirse y dejarnos sin argumento a nosotros. Sin embargo, fue una conferencia de prensa larga, tediosa, reiterativa e inocua, absolutamente inocua. No produce efectos de ningún tipo. Más que seguimos con la duda y seguimos pensando que no hicieron nada. Sí, senadora, de prácticamente responsabilizar a Colombia de no poder tener avances aquí en nuestro país. ¿Es un elemento válido, creen ustedes, como justificativo, digo, ante todo lo que fue ocurriendo o lo que no se estuvo haciendo en este tiempo? Es que aparte se contradice. Colombia es la culpable, Colombia no me dejó hacer nada, Colombia no me respondió, Colombia no me mandó, pero luego el reclamo de por qué Colombia también no busca el autor intelectual al final. Claro. Al final Colombia en 2 años encontró los autores materiales, morales, apresó y terminó en 2 años. Sin embargo, el fiscal nos está diciendo que Colombia es lenta, que es engorroso el trámite con Colombia, que tienen tiempos diferentes, poco menos que Colombia es lenta, pero Colombia es lenta y en 2 años resolvió. Que hubo cambios en el ámbito investigativo, en las autoridades que tuvo, en el fiscal también de allá. Con todo eso, ¿verdad? Pero la pregunta para el fiscal es, ¿y qué hicimos nosotros mientras tanto acá? Porque está bien, Colombia no me respondió esto, Colombia no me mandó lo otro. Y nosotros estamos esperando nomás que a Colombia le dé la santa gana mandarnos. O sea, nosotros no tenemos poder coercitivo con Colombia. Nosotros no podemos por las buenas
ir a hablar con la fiscal, la anterior, la actual, y decirle, mira, yo necesito que me respetes y que me des esto que estoy preguntando. Finalmente el crimen fue de un paraguayo, está bien, fue en tierras colombianas, pero fue un paraguayo, un fiscal que investigaba narcotráfico, y que esto incluso puede tener aristas y consecuencias más graves. ¿Qué estamos esperando? Que muera otro en el marco de esto. Mínimamente podemos decir que no tomaron el caso en serio. ¿A usted le parece que a usted le parece que desde el momento que Estados Unidos, digamos, muestra más abiertamente interés, cambian las cosas y que se intenta de la Fiscalía como apurar un poco el paso ante esa presión, digamos, norteamericana? Y creo que sí, creo que les apuró el hecho que la misma viuda y la mamá dijeron no confiamos en esta justicia, preferimos confiar en Estados Unidos, ¿verdad? Evidentemente algo pasó ahí. Pero a ver, responsablemente nosotros como legisladores, representantes del pueblo, por voto directo, más directo que nunca, nosotros necesitamos que el fiscal explique qué se hizo hasta ahora. Esto no es una interpelación, esto es simplemente una reunión de trabajo donde nos digan qué hicieron hasta ahora en este caso tan grave, pero tan grave. Esto hace años que no ocurre en Paraguay. O nunca ocurrió que un fiscal investigando un caso de narcotráfico sea asesinado de película en una playa en su luna de miel con un mensaje terrible. Ese es el mensaje de mafia. Mira dónde te mato. Mira dónde te mato. En las películas vemos, te mato el día de tu boda, ¿verdad? Es grave. A mí me parece que cuando menos hay negligencia de parte del fiscal general del Estado. Hoy había un montón de personas enfrente con un discurso desconexo, un discurso disperso, ni siquiera había una unidad en el argumento que iban a alargar. Un fiscal titubeante, hoy nos decía uno de los senadores en esa directiva, les va a pasear con su oratorio. Yo no vi ni una oratoria ni ningún paseo, al contrario. Le vi titubeando, corriendo del micrófono, tirando el micrófono a derecha y a izquierda para no contestar él, y todo el mundo contestando con evasivas y con obviedades. No se pudo sacar, al menos yo, y disculpen si mi comprensión es corta, pero yo al menos no pude sacar una sola conclusión de qué hizo la Fiscalía hasta ahora en el caso. De hecho que hubo un momento bastante, no sé si jocoso, anecdótico, incluso cuando les consultan. Ya en una segunda ocasión hubo 2 preguntas acerca de aquella versión de que Correa Galeano supuestamente apuntó a Horacio Cartes como un posible involucrado en todo esto. Y en la segunda consulta que le hacen de ese mismo tono, se pudo observar perfectamente en algunas imágenes que se pasaban o intentaban pasarse el micrófono sin saber muy bien quién se quedaba con esa pregunta, como que un poco más crisposa, como que más filosa, por así decirlo. Pero fue un papelón, ese micrófono fue de izquierda a derecha por todas las manos hasta que alguien se atrevió a responder, Cabrera creo que fue, que todas las hipótesis van a ser investigadas. Ah, pero qué maravilla, qué tranquila me deja. Por supuesto que todas las hipótesis tienen que ser investigadas. Ahí la respuesta era, si ellos no tienen dudas de que no está involucrado el presidente Cartes y ningún alto funcionario de acá, ahí la respuesta era de ninguna manera. O sea, no hay nada que investigar, el presidente Cartes no tiene nada que ver, ya hemos investigado, ya hemos ido por esta línea, ya hemos hablado allá, esto Correa dijo para dilatar, esto Correa dijo para ganar tiempo. Cuando uno tiene la verdad de su lado, tiene la respuesta pronta. Cuando uno no tiene la verdad, ni siquiera sabe lo que va a decir, es cuando ocurre la piloteada que presenciamos, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron, pilotear. Además, senadora, es el mismo Francisco Cabrera quien detalla en una parte de la
de la conferencia que Correa Galeano, por lo menos en los trabajos que ellos como fiscales fueron a hacer a Colombia, en ningún momento se indicó a alguien como un mandante. Recién lo hizo en aquella audiencia que se estaba transmitiendo. Ahí otra vez como que cayó en contradicción, o por lo menos en una respuesta fue muy vago cuando hacía referencia al caso Horacio Cartes específicamente, pero en otra ocasión dijeron, nosotros no fuimos, y en ningún momento Correa Galeano dijo quién era el mandante del asesinato. Son como que dos versiones dadas en una misma conferencia por una misma persona. Así mismo, tal cual. Pero acá lo grave es que ni siquiera pueden armar un discurso para respondernos. Ellos tienen derecho a no contestar las respuestas, faltaría más. Estamos hablando con el órgano principalísimo, con el fiscal general del Estado y los fiscales. Ellos pueden incluso no responder, porque no están obligados, y menos en una conferencia de prensa. Pero con mucho más altura, ellos podían haber dicho, disculpe, señorita, señor, disculpe, esa pregunta yo no la puedo. Claro. Senadora, podían decir con mucho más elegancia y altura que ese titubeo que hicieron toda la mañana. A mí me preocupó cuando le escuché al fiscal, porque creo que no hay duda que una persona versada en derecho, una persona con mucha experiencia, cuando compone como ejemplo diciendo, ¿y si le llegamos a agarrar, qué hacemos? ¿Lo jugamos aquí, allá? Cuando eso tenemos entendido, está súper resuelto en lo que es la ciencia jurídica. Ahora se sabe perfectamente cómo proceder en estos casos. Y ahí es que te queda la sensación, siendo un tema así, que hay una respuesta técnica que la podía dar sin problema, también resulta una evasiva. Todo fue así en esta conferencia. Mira, yo no tengo dudas de la capacidad de él. De hecho, no me ha demostrado lo contrario, ¿verdad? Yo creo que es un hombre sumamente versado en derecho. Ese papelón puedo hacer yo, ¿verdad? Que no me acuerdo más dónde se le juzga, si el crimen es acá, allá. Ese papelón puedo hacer yo. Pero no puede hacer el fiscal general del Estado. Es que no puede hacer. Por eso digo, ni siquiera la elegancia y la solvencia de decir, esa pregunta no la vamos a responder. Claro. Damos una investigación. Esto es muy delicado. Claro, es que es delicado. Convengamos que yo no estoy esperando ni esperé que ellos respondan esa pregunta. O sea, vamos a ponernos en el lugar de ellos, ¿verdad? Yo, periodista, ¿tiene Horacio Cartes algo que ver? Horacio Cartes pagó al sicario. Pero ¿cómo él va a responder sí ni no? ¿Entendés? Sí. Vamos a tener empatía y ponernos del otro lado. Claro, los periodistas tienen derecho a preguntar de todo. Nosotros también el miércoles vamos a preguntar de todos. Pero yo en ningún momento estuve esperando que eso se responda positivamente. Imagínate que respondan sí, efectivamente, el señor Cartes tuvo algo que ver, ¿verdad? Obviamente que no pueden responder. Pero entonces ahí te queda la solvencia de que ellos digan, no puedo responder esa pregunta. Siguiente, por favor. Claro. Entonces uno ve una persona segura de lo que está haciendo. No hemos visto seguridad, no nos han disipado ninguna duda y todo lo contrario. Le hemos visto dubitativos todo el tiempo, casi tartamudeantes, pasándose el micrófono de una mano a otra. Me quedé más preocupada. ¿Qué les puedo decir? Y también, senadora, cuando se hacen preguntas, digamos, que ya no se pueden responder con estas generalidades, aparecen las respuestas que nos dejan preocupados. Lo mismo en el caso de decir que una persona, en este caso Claudia Aguilera, puede obstruir una investigación cuando la Fiscalía tiene elementos técnicos y legales de sobra para pedir todos los materiales que necesita. No tiene ningún impedimento la Fiscalía para conseguir materiales. Pero por eso digo, yo no dudo de la capacidad de ninguno de los que estaban ahí sentados. Puedo dudar de su moral, de su ética, puedo suponer cualquier cosa, pero de hecho que es gente altamente versada en eso, si están trabajando en eso hace cuántos años. Claro. Entonces ellos saben cuáles son los caminos. Y nos mintieron, nos golearon, pilotearon. Eso es lo que puede notar cualquier alumno de segundo curso de Derecho. Esa es la verdad. No hubo una figura contundente, no hubo unas respuestas contundentes de decir, ok, estos saben lo que están haciendo y yo realmente me extralimito en mis preguntas y me banco si no me quieren responder, ¿verdad?
Eso hubiera sido la sensación que nos dejen. Y lógico, no te vuelvo a decir, no te pueden ni responder si Carter está involucrado o no, Carter no está involucrado. Desde luego que no te pueden responder, pero yo necesitaba contundencia. ¿Y por qué uno, como ciudadano, viéndolo desde la tele de su casa, se pregunta, pero ¿por qué esta actitud? ¿Por qué esta forma de proceder a nivel ya pareciera institucional del Ministerio Público si estamos hablando de una persona que formaba parte de esa misma institución, que era compañero de ellos? ¿Cuál es el motivo, cree usted, por lo menos, senadora? Mira, no sé. Hace 2 años, el día del siguiente, el día después del homicidio, yo apliqué una pregunta que siempre se aplica, al menos los profesores que tuve nos decían que en casos de crímenes, en ciertos casos, uno debía hacerse la pregunta, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién beneficia la muerte de Pechi? Y que esas son una de las preguntas que los investigadores y los abogados se tienen que hacer, ¿verdad? Como un ejercicio para llegar a una hipótesis, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿a quién beneficia la muerte de Pechi? Y esa pregunta yo no escuché que nadie responda. Sí. Y no soy yo la que tengo que responder. Yo no terminé y nunca más pisé el Poder Judicial, ¿entendés? Aparte, no es mi obligación, ni mucho menos mi atribución. Pero esa es una pregunta básica que la Fiscalía tiene que hacerse y buscar a quién beneficia. Senadora. Y nos va al menos 4 candidatos, ¿entendés? Así mismo. Nos va a dar al menos 4 sospechosos, ¿entendés? Senadora, le queremos pedir un segundito, por favor. Tenemos que hacer una pausa nosotros, pero queremos ir charlando porque tenemos unas preguntas para hacer, sobre todo un poco viendo otros elementos. Hubo declaraciones de Barcini, el ministro de Justicia. Queremos saber un poco también el tema de llevar o no al Senado, al fiscal general. Así que si nos aguantamos un segundito, te vamos a agradecer, senadora. Ok, no hay problema, espero. Espectacular, gracias a la senadora. Bueno, muy bien, estábamos hablando con la senadora Celeste Amarilla del caso Marcelo Pechi, en realidad las declaraciones del fiscal general del Estado y fiscales que están trabajando en la causa. Sí, señor, y queremos compartir justamente con la senadora y también con toda la gente que se va sumando a la señal de C9N en lo que tiene que ver con estas informaciones, también a través de algunas breves placas. Compartimos rápidamente con todos ustedes una especie de cronología que queremos hacer del caso Pechi. La primera fase de aquellos autores materiales que a menos de un mes de que se perpetrara el crimen, ya estamos hablando de mayo del 2022, se capturó a 4 de los involucrados en aquella ocasión, identificados todos ellos como autores materiales. Una rápida reacción que tuvo en este caso la Fiscalía colombiana. Asimismo, y estamos hablando justamente del sicario Bender Steel Scott Carrillo, los encargados del transporte Eiberson Adrián Arrieta, los encargados de identificar el objetivo Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve. En diciembre de 2022 fue capturado en Caracas un 5º autor material, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza. Estamos hablando de los autores materiales del caso. Sí, y sumado a todo esto, la siguiente fase era ya dar con el coordinador del crimen, que aparte de estos 5 autores materiales que fueron contratados en aquel entonces por Francisco Correa Galeano, que era exintegrante de la agrupación criminal Los Rastrojos. En una audiencia pública fue, recordemos, Correa Galeano, como ya estábamos recordando, quien mencionó a 2 hombres y a una mujer de los cuales recibió el encargo de asesinar a Pechi y después él fue cambiando estas mismas versiones. Asimismo, y vemos más, la mujer identificada como alias Margaret, y de acuerdo con la declaración de Correa Galeano, era quien lideraba las reuniones para coordinar los detalles del crimen para dar con la captura de los 2 hermanos. Correa Galeano suministró el número de placa de la camioneta en la que se movilizaban durante el tiempo en que hacían el arreglo económico para concretar el asesinato de Pechi. Lo que hoy reiteraban, que Correa Galeano fue quien proporcionó absolutamente todos los detalles para dar con los siguientes detenidos.
Todo esto formaba parte de una siguiente fase, de una segunda fase, en torno al coordinador del crimen. La policía buscó el vehículo en cuestión que estaba a nombre de Margaret Chacón, con lo que se descubrió la identidad de ella. Hasta el momento solo se la conocía como Margaret. Participó ella en la contratación de Correa Galeano. Margaret después fue identificada como la esposa de Andrés, identificado ya después plenamente como Andrés Felipe Pérez Hoyos. Todo esto se logró mediante la colaboración de cada uno de los detenidos y sus declaraciones. En una tercera fase estamos recordando una cronología del caso de Marcelo Pecci y cómo avanzó la investigación en Colombia. Mediante un operativo simultáneo en Bogotá y Río Negro se pudo dar con la captura de Andrés y Ramón Pérez Hoyos, hermanos ellos, el 14 de enero del año pasado, 2023, mientras que el 18 de enero del mismo mes ubicaron a Margaret Chacón en El Salvador. Bueno, y tenemos más. Ahí está, la última placa. En abril de 2024 en Estados Unidos se abrió una investigación para saber qué hay detrás del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, fallecido en Colombia. Así repasamos un poco el caso, por supuesto también teniendo en cuenta las alternancias locales, como por ejemplo lo de las últimas horas donde el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, decía que tenía información con respecto a la autoridad moral y vinculaba el caso del asesinato de Schwarzman. Claro. Ocurrió en Asunción. Decía o daba a entender que era un empresario ya fallecido, vinculado al narcotráfico, el que pudo haber dado la orden. Y primero, el primer nombre que vino fue el de Schwarzman. Y el fiscal general dijo hoy que no descartaba, decía, la posibilidad de interrogar a Barchini o preguntarle sobre este caso. Lo que dicen, y ya le queremos consultar también a la senadora Celeste Amarilla, por un lado, Schwarzman fue asesinado antes del crimen de Pecci. Dicen que todo esto supuestamente hace referencia al grupo, por así decir, de Mauricio Schwarzman, pero ¿qué sinsabor o qué elementos quedan un poco por analizar para usted, senadora, después de todo esto? Por un lado, lo que tiene que ver con esos avances que mostrábamos a través de la cronología del caso y cómo avanzó rápidamente con la colaboración de los detenidos en Colombia. Y dos, el caso y las declaraciones acá en nuestro país de Barchini. Bueno, la verdad que grave es lo de Barchini, porque si él tiene alguna información de ese tipo, él comunicó a la fiscalía le llamó, ¿por qué Barchini no va al fiscal? ¿Por qué cuenta públicamente? ¿Por qué el fiscal no sabe nada? La verdad que es grave. Sí, quizás no era Schwarzman, era otro, o sea, vaya uno a saber quién finalmente. Pero lo que es grave es que un ministro, bien informado por su propio cargo, no estamos hablando del ministro de Salud, no estamos hablando del ministro de la Vivienda, estamos hablando del ministro de Justicia, ¿verdad? Que se supone que maneja cierta información. Él le vincula a cierto personaje ya fallecido, así como si nada. Y el fiscal dice, sí, puede ser. O sea, es casi una conversación de amigos. Es casi una ronda de cualquiera de nosotros que supone, hipotetiza, ¿verdad? Es casi una cosa de amigos, no es serio. No es serio para nada. O sea, no puede el ministro de Justicia salir a decir, sí, este estaba vinculado con tal. ¿Y cómo vos no dijiste nada? ¿Cuándo ibas a contar? Senador, ¿Cuándo ibas a contar? Sí, en este caso ameritaría también convocar al ministro Ángel Ramón Barchini para hablar de esta situación al Senado. Y ameritaría, pues van a ser otros escándalos como el de hoy. Más bien lo que tiene que hacer es el doctor Rolón, convocarle a Barchini, claro, y decirle, ¿qué sabes vos? En carácter ya de declaración. Pero finalmente nosotros tenemos las atribuciones de convocarles. Pero se dan cuenta que no puede ser que el Senado le esté convocando uno a uno, así como criatura, ¿entendés? Vení por vos contá, vení por vos contá, vení por vos ahora. O sea, carece totalmente de seriedad. ¿Sabes lo que pasa, senadora? Seriedad. Por más que es cierto que el Ministerio Público, ¿verdad?, representa los intereses de la sociedad paraguaya, y mira que muchas veces hemos hablado muy mal nosotros de la clase política en general y de las cámaras en particular, del Senado, de diputados, pero realmente por lo menos en el Senado nosotros sentimos
que pueda haber más, tener más información la ciudadanía, tener más transparencia incluso. Por eso que muchas veces estamos pidiendo también esto, ¿verdad? Que se tramite vía nuestros representantes, digamos, porque lo otro, después de lo que escuchamos hoy, tenemos la sensación de que no sabemos nada realmente o no tienen nada. Puede ser cualquiera de las dos hipótesis. No, pero desde luego, pero yo no estoy, no te estoy reclamando de no entiendo. ¿Entendés? Lo que digo es, no tiene peor vergüenza el gobierno que se le esté llamando uno a uno cada vez que hay que aclarar una cosa. Lo mismo fue Itaipú. Tuvimos que llamarle a decir, bueno, traduzcan un poco Itaipú, español, Itaipú, ¿verdad? Tuvimos que llamarle nosotros para entender qué es lo que pasaba. Eso es lo que no está bien. No se han dado cuenta que eso es una falencia importante. En esa reunión con Itaipú, no sé si ustedes se acuerdan que yo le dije, a ver, no es 200 millones nomás lo que consiguieron. Consiguieron 650, porque 450 ya no teníamos, ¿verdad? O sea, a su favor yo les aclaré, ¿entendés? Es tan poco serio que por un lado nos preocupa el copamiento, nos preocupa el desprecio que tienen a la minoría, nos preocupa el superpoder que tienen, porque lo tienen, pero por otro lado ve que son ineptos. Le mandaron decir a Santiago Peña, perdón que me salga del tema, pero le mandaron decir a Santiago Peña que 1.250 conseguimos. Luego dijo no 900, luego dijo 650, luego terminó en 200 nomás luego. Y no era 200, era 650, ¿entendés? Sí. Entonces o son superpoderosos e ineptos, o qué gobierno lo que tenemos, No puede ser que el Senado cada 8 días le tenga que llamar a uno a que traduzca para la ciudadanía lo que no entendimos. Eso es lo que quiero significar. Que no es que es la contra por la contra, el no por el no. No satisface. Seguramente hoy no se le llamó a Rolón para especulando que él esta mañana aclare todo y nosotros nos quedemos con, ¿cómo se dice?, en bola, porque él ya nació bien, explicó, ¿entendés? Y se fue a hacer un papelón. Ahora otra vez tenemos que traerle para que traduzca lo que quiso decir en la conferencia de prensa. Y bueno, vamos a estar atentos. Ya es oficial, de hecho nos estaban informando. La invitación ya le fue cursada también al fiscal general del Estado para el miércoles 8 de la mañana a esta reunión. Dice el documento de temas de interés. Evidentemente, lo que convoca a una gran mayoría de los legisladores es consultarle más detalles, o por lo menos lo que se pueda, en una reunión reservada acerca del caso Pecci. Estamos atentos a lo que pueda derivar finalmente de esa reunión del miércoles, senadora, y le agradecemos por su tiempo, ¿sí? Mira, nosotros el pedido que hicimos puntualmente dice el caso Pecci. Sí. No sé por qué ahora dice temas de interés, claro. Pero el pedido puntual es el caso Pecci. Y sí, esta mañana en mesa directiva se confirmó miércoles a las 8 de la mañana. Senadora, gracias por el tiempo, muy amable, muchas gracias. Esperan a las órdenes. Hasta luego. 19:46, hacemos una breve pausa. Hay que hacer una pausa, ya volvemos enseguida con más puntos de vista.